Me había acostumbrado a la manera en que mis padres me miraban, como si fuera un recordatorio constante de algo que lamentaban. En las cenas familiares, sus ojos se detenían en mi plato como si estuvieran contando cuánto les costaba mi mera existencia. Solían decir cosas como: ¿por qué no puedes ser más como tu hermano, Carmen? Él sabe cómo disfrutar la vida sin estresar a nadie. Lo que realmente querían decir era que él se quedaba en casa, no aportaba nada, y aún así era tratado como el hijo predilecto. Mantenía la cabeza agachada la mayor parte del tiempo, encontrando consuelo en los momentos tranquilos cuando nadie me notaba. En mi interior, cargaba con la verdad de mi herencia, una asombrosa suma de 50 millones de euros que mi abuela me había dejado antes de fallecer. Nadie más lo sabía, ni siquiera mis amigos más cercanos. Era el único secreto que guardaba, ferozmente, un escudo contra su crueldad. Mi hermano, Alejandro, parecía flotar por la vida. No tenía trabajo ni metas, pero mis padres alababan su espíritu libre. Mientras tanto, yo trabajaba largas horas en una pequeña oficina en Valencia, soportando sus constantes comparaciones. A menudo me preguntaba qué pasaría si supieran la verdad, pero la idea de ver cómo su amor cambiaba de la noche a la mañana por dinero me revolvía el estómago. Los domingos eran particularmente difíciles. La comida familiar en nuestra casa del barrio de Ruzafa se convertía en un ritual de humillación. Mi madre, Elena, servía primero a mi padre y a Alejandro, dejándome para el final como si fuera una invitada no deseada. Mi padre, Antonio, siempre encontraba formas de mencionar los grandes logros de Alejandro, como haber dormido hasta las 3 de la tarde o haber conseguido entradas para un concierto que no podía pagar. Carmen, ¿por qué sigues en ese trabajo insignificante? Mira a tu hermano. Él entiende que la vida es para vivirla, decía mi padre mientras cortaba su paella, sin molestarse en mirarme directamente. ¿Sabes que Alejandro está considerando invertir en criptomonedas? Tiene visión ese chico. La ironía era que yo era analista financiera, con un título en economía y varios años de experiencia, pero para ellos, mi trabajo era insignificante, comparado con las grandiosas ideas de Alejandro, quien había abandonado 3 carreras diferentes y nunca había mantenido un empleo por más de 3 meses. Mi pequeño apartamento en el centro de Valencia era mi refugio. Lo había comprado con mis ahorros, sin tocar la herencia, y cada noche al volver del trabajo me sentaba en el balcón con vistas a las estrechas calles empedradas y respiraba. Ese era mi momento de paz, lejos de sus miradas de decepción y comentarios hirientes. María, mi vecina y única confidente, a veces compartía un vino conmigo en esas noches tranquilas. No entiendo por qué sigues visitándolos cada domingo, me decía mientras el sol se ponía sobre los tejados de terracota. Familia es familia, respondía yo automáticamente, aunque cada vez me costaba más creer en mis propias palabras. Lo que María no sabía, lo que nadie sabía, era que cada mes transfería una pequeña cantidad de mi herencia a una cuenta especial. No era para mí, era para emergencias familiares. A pesar de todo, no podía imaginar dejarlos en la calle si alguna vez lo necesitaban. Era mi forma silenciosa de amarlos, aunque ellos nunca me hubieran mostrado el mismo cariño. Las tardes de verano en Valencia eran sofocantes, y el ventilador de mi oficina apenas aliviaba el calor. Mi jefe, don Ramón, un hombre mayor con bigote canoso y ojos amables, era la única persona que parecía valorar mi trabajo. «Carmen, tu informe sobre el mercado inmobiliario es excelente», me dijo un día, colocando el documento sobre mi escritorio. «Deberías considerar pedir un ascenso». Sonreí débilmente. Un ascenso significaría más responsabilidad, más respeto, tal vez incluso la aprobación de mis padres. Pero sabía que nada cambiaría realmente. Para ellos, siempre sería la hija que no había cumplido con sus expectativas, aunque nunca habían dejado claro cuáles eran esas expectativas. Esa noche, mientras regresaba a casa en el tranvía, recibí un mensaje de Alejandro. «Necesito 500 euros para el fin de semana. No se lo digas a papá y mamá». No era la primera vez que pedía dinero,
y sabía que no sería la última. Siempre lo enviaba, diciéndome a mí misma que era más fácil así, que era solo dinero. Pero cada vez que abría mi aplicación bancaria para hacer la transferencia, sentía una punzada de resentimiento. No por el dinero en sí, tenía más de lo que jamás podría gastar, sino por la injusticia de todo. Por cómo mis padres lo veían a él como un soñador y a mí como una decepción. Por cómo él tomaba sin dar nada a cambio, mientras yo daba sin recibir ni siquiera un gracias. A veces, en mis momentos más oscuros, imaginaba cómo reaccionarían si supieran la verdad. Si supieran que la hija que consideraban mediocre podría comprar su casa, su coche y toda la calle donde vivían sin apenas hacer mella en su cuenta bancaria. Pero entonces recordaba la expresión en el rostro de mi abuela cuando me entregó la carta explicando su decisión. Carmen, había escrito con su caligrafía temblorosa. Te dejo esto porque veo en ti lo que ellos no pueden ver. Fuerza, determinación y, sobre todo, corazón. No uses este dinero para impresionar a nadie. Úsalo para vivir la vida que tú elijas, no la que ellos esperan de ti. Y así lo había hecho. Había elegido una vida sencilla pero honesta. Había elegido ganarme mi propio sustento, a pesar de no necesitarlo. Había elegido el anonimato de ser solo Carmen en lugar de Carmen, la heredera. Era una elección que reafirmaba cada día, con cada mirada desdeñosa de mis padres, con cada petición egoísta de mi hermano, porque en el fondo sabía que el día que revelara mi secreto, todo cambiaría, y no estaba segura de estar lista para ese cambio, ni de si alguna vez lo estaría. Cuando mi abuela falleció, me dejó todo. Recuerdo perfectamente aquel día gris de noviembre en el despacho del abogado en Barcelona. El señor Fernández, un hombre de rostro serio, enmarcado por gafas de montura fina, leía el testamento mientras yo permanecía sentada, aturdida. Mi abuela Dolores había sido siempre una mujer reservada que vivía modestamente en un pequeño pueblo cerca de Tarragona. Nadie, ni siquiera yo, imaginaba que poseía una fortuna semejante. Y a mi nieta, Carmen Vidal Montero, le dejo la totalidad de mis bienes, consistentes en propiedades inmobiliarias, acciones y fondos por valor de 50 millones de euros. Leyó el abogado con voz monótona, como si estuviera leyendo una lista de la compra y no cambiando mi vida para siempre. Mis manos temblaban cuando firmé los documentos. El señor Fernández me entregó un sobre sellado junto con los papeles oficiales. Su abuela insistió en que leyera esto en privado. Me dijo con una leve inclinación de cabeza. Esa noche, sola en mi apartamento, abrí el sobre. La carta estaba escrita a mano, con la letra temblorosa pero firme de mi abuela. Mi querida Carmen, comenzaba. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. No te sorprendas por lo que te he dejado. Durante años he observado cómo te tratan tus padres, cómo favorecen a Alejandro mientras menosprecian tus logros. He visto tu fortaleza, tu determinación, para labrar tu propio camino a pesar de sus críticas constantes. Este dinero no es un regalo, es un reconocimiento. Tú, entre todos, sabes el valor del esfuerzo, de ganarse las cosas por mérito propio. No permitas que este dinero te cambie, ni dejes que cambie a quienes te rodean. Úsalo sabiamente, cuando tú lo decidas, no cuando otros te presionen. Te quiero, mi niña valiente. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba cuidadosamente la carta. Mi abuela había visto lo que nadie más veía, había valorado lo que nadie más valoraba. En ese momento tomé mi decisión. Mantendría la herencia en secreto. No quería que el dinero definiera quién era yo, ni para mí misma ni para los demás. Los primeros meses fueron extraños. Continuaba yendo a mi trabajo en la oficina, pagando mi alquiler, viviendo como siempre lo había hecho, mientras millones dormían en cuentas bancarias que nadie sabía que existían. El banco me asignó un asesor personal, Javier,
quien al principio parecía desconcertado por mi insistencia en mantener mi estilo de vida habitual. Señorita Vidal, con todo respeto, podría jubilarse ahora mismo y vivir cómodamente el resto de su vida, me dijo durante una de nuestras reuniones. No se trata de comodidad, Javier, le respondí. Se trata de propósito. Necesito sentir que mi vida tiene sentido más allá del dinero. Con el tiempo, establecimos un plan. La mayor parte del dinero se invirtió en fondos éticos y sostenibles. Compré discretamente la casa donde vivían mis padres a través de una sociedad anónima, así como otros inmuebles en Valencia y Barcelona. Una pequeña parte se destinó a donaciones anónimas a causas que me importaban: educación para niñas, apoyo a mujeres maltratadas, investigación médica. Mientras tanto, la vida continuaba. Mis padres seguían reprochándome que no me esforzara lo suficiente, que no aspirara a más. «Mirao a Alejandro», decía mi madre durante una comida dominical. Mi hermano acababa de anunciar que planeaba un viaje de 3 meses por Sudamérica, sin explicar cómo lo financiaría. Él sabe disfrutar de la vida, tiene ambiciones. Mordí mi lengua, como siempre hacía. La ironía de su comentario era dolorosa. ¿Ambiciones? Yo tenía planes para empresas sostenibles, proyectos educativos, fundaciones benéficas, pero todos quedaban en mi cabeza, esperando el momento adecuado. En el trabajo, recibí un ascenso. Don Ramón me llamó a su despacho un viernes por 2 la tarde. «Carmen, queremos que dirijas el nuevo departamento de análisis de inversiones sostenibles. Vendrá con un aumento considerable». Acepté, no por el dinero, sino por la oportunidad de hacer algo significativo. Esa noche, lo celebré con María en la terraza de un pequeño bar en el barrio del Carmen. Las estrellas brillaban sobre nosotras mientras compartíamos una botella de albariño. «Deberías estar orgullosa», me dijo María, levantando su copa. «Te lo has ganado». Esas palabras significaban más de lo que ella podía imaginar. Me lo había ganado, sin ventajas, sin el dinero de mi abuela. Era un logro puramente mío. No todo era fácil, por supuesto. Las peticiones de dinero de Alejandro se volvieron más frecuentes e insistentes. «Solo necesito 1.000 euros esta vez. Carmen, tengo una oportunidad de inversión increíble», me escribió un día. Sabía que era mentira, que probablemente el dinero se iría en fiestas o en impresionar a su nueva novia, Lucía, una modelo que parecía interesada principalmente en su capacidad para gastar dinero que no tenía. A veces me tentaba la idea de decirle la verdad, de ver su cara cuando supiera que su hermana, aburrida, podría comprar el edificio entero donde vivía. Pero entonces recordaba las palabras de mi abuela: «No permitas que este dinero te cambie». Revelar mi secreto por venganza o por vanidad sería exactamente eso, dejar que el dinero cambiara quién era yo. En cambio, seguí con mi rutina: trabajo, cenas familiares, tardes tranquilas en mi balcón. Pero internamente, algo estaba cambiando. Estaba ganando confianza, no por el dinero en sí, sino por la independencia que me otorgaba. Sabía que, pasara lo que pasara, tenía opciones. No estaba atrapada, como tantas otras personas. Una tarde, mientras trabajaba en un informe importante, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba tensa, algo inusual en él. «Carmen, necesito que vengas a casa este fin de semana. Hay asuntos familiares que discutir». Algo en su tono me alertó. Durante años, los asuntos familiares nunca habían requerido mi presencia o mi opinión. «¿Ha pasado algo, papá?», pregunté. «Solo ven», respondió secamente antes de colgar. Esa noche, mientras preparaba mi bolsa para el viaje del fin de semana, no podía evitar sentir que algo importante estaba a punto de cambiar. No sabía qué era exactamente, pero una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. María pasó a despedirse antes de que yo tomara el tren. «Tienes esa mirada», me dijo mientras compartíamos un café en mi cocina. «¿Qué mirada?».
La que pones cuando estás preocupada pero intentas ocultarlo. ¿Qué pasa? Le conté sobre la llamada de mi padre. Probablemente no sea nada, dije, tratando de convencerme a mí misma tanto como a ella. Tal vez Alejandro finalmente ha decidido conseguir un trabajo y quieren celebrarlo. Ambas reímos, pero la risa sonó hueca. En el fondo, sabía que algo no estaba bien, y mientras el tren avanzaba hacia Valencia aquella tarde, mirando el paisaje mediterráneo pasar a toda velocidad por la ventana, me pregunté si había llegado el momento de dejar de ser invisible. Las primeras grietas en su mundo perfecto aparecieron un viernes por la tarde cuando llegué a casa de mis padres en Valencia. La casa, una construcción de 3 plantas en el elegante barrio de El Carmen, parecía extrañamente silenciosa. Normalmente, mi madre estaría en la cocina preparando algo mientras la televisión sonaba en el salón donde mi padre leería el periódico. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa?», llamé mientras dejaba mi bolsa en el recibidor. Encontré a mis padres sentados en la terraza, ambos con expresiones sombrías. Mi madre tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Mi padre, siempre, orgulloso con su postura erguida, parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. «Carmen, siéntate», dijo mi padre, señalando una silla vacía. Su voz carecía de la autoridad habitual. «Tenemos que hablar de algo importante». Me senté, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Durante años había sido la hija invisible, la que no merecía ser incluida en las decisiones familiares importantes. Este cambio repentino era desconcertante. «Tu padre ha tenido algunos problemas», comenzó mi madre, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre sus dedos. «Problemas financieros». Mi padre carraspeó, claramente incómodo por tener que admitir su fracaso. «Hice algunas inversiones que no salieron como esperaba», explicó con voz tensa. «El mercado inmobiliario en la costa se suponía que era seguro». «¿Qué tan malas son las cosas?», pregunté directamente. Mi padre desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de Valencia. «Lo hemos perdido casi todo», admitió finalmente. «Los ahorros, las acciones, incluso los coches están financiados y no podemos seguir pagando las cuotas». Un silencio pesado cayó entre nosotros. Por un momento, sentí una punzada de satisfacción, perversa. El gran Antonio Vidal, que siempre había menospreciado mi prudencia financiera, ahora enfrentaba la ruina por sus propias decisiones imprudentes. Pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente, reemplazado por una compasión inesperada al ver a mis padres tan derrotados. «¿Dónde está Alejandro?», pregunté, notando la ausencia de mi hermano. Mi madre soltó un sollozo ahogado. «Se fue a Madrid con esa chica, Lucía. Apenas llama». «Le contamos sobre nuestra situación», añadió mi padre con amargura. «Dijo que no podía ayudar, que tiene sus propios problemas». No me sorprendió. Alejandro siempre había sido experto en desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Era parte de su espíritu libre, tan admirado por mis padres. «¿Y qué pasará con la casa?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Tenemos hipotecas que no podemos pagar», respondió mi padre. «El banco ha enviado varias notificaciones. Pronto comenzarán el proceso de desahucio». Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que esas notificaciones nunca llegarían a convertirse en un desahucio real. Como propietaria secreta de la casa, yo había estado al tanto de sus problemas financieros mucho antes que ellos. Había instruido a mi abogado para que manejara la situación discretamente, asegurándome de que pudieran seguir viviendo allí independientemente de su capacidad para pagar. Durante las siguientes semanas, observé cómo la dinámica familiar cambiaba sutilmente. Las cenas dominicales, antes dominadas por las alabanzas a Alejandro y las críticas hacia mí, ahora transcurrían en un silencio incómodo.
Mi padre ya no hablaba de inversiones brillantes o oportunidades de negocio. Mi madre había dejado de comprar ropa cara y joyas, optando por un estilo más sencillo que me resultaba extrañamente familiar. En el trabajo, don Ramón me llamó a su despacho un lunes por la mañana. «Carmen, hay rumores sobre las empresas. De tu padre», me dijo con delicadeza. «¿Estás bien? ¿Necesitas tiempo libre?» «Estoy bien», respondí, agradecida por su preocupación. «De hecho, estoy mejor que nunca». Era cierto. A pesar de la situación difícil, sentía una extraña sensación de libertad. Ya no tenía que fingir ser menos de lo que era para proteger el ego de mi padre. Ya no tenía que soportar comparaciones constantes con Alejandro, quien ahora raramente era mencionado en las conversaciones familiares. Una tarde, mientras tomaba un café con María en mi balcón, le conté parte de la verdad, no sobre la herencia, sino sobre la situación de mis padres. «¿Y cómo te sientes al respecto?», me preguntó, estudiando mi rostro con curiosidad. Reflexioné un momento antes de responder. Triste por ellos, pero también liberada. Es como si finalmente pudiera respirar, ser yo misma sin tener que disminuirme constantemente. María asintió comprensivamente. A veces necesitamos que el mundo de los demás se derrumbe para que vean el nuestro. Un mes después de aquella primera conversación en la terraza, recibí una llamada inesperada. Era mi madre, su voz temblorosa. «Carmen, cariño, ¿podrías venir este fin de semana? Han llegado unos papeles del juzgado». Eran documentos legales. Una empresa constructora estaba demandando a mi padre por una deuda impagada de varios millones de euros. La cantidad era suficiente para quitarles lo poco que les quedaba, incluyendo la casa que creían que les pertenecía. Cuando llegué ese sábado, encontré a mis padres sentados a la mesa de la cocina con sobres sin abrir apilados. Mi madre lloraba silenciosamente mientras mi padre miraba fijamente la pared. El peso de sus decisiones finalmente había caído sobre ellos. «Hemos llamado a Alejandro», dijo mi madre entre sollozos. Ni siquiera contestó el teléfono. Miré a mis padres, tan disminuidos ahora. Mi padre, que una vez parecía invencible, ahora parecía un anciano frágil. Mi madre, siempre elegante y segura, ahora se veía desaliñada y perdida. Una parte de mí quería revelar mi secreto inmediatamente, asegurarles que todo estaría bien, que yo los protegería. Pero otra parte, más cauta, me recordaba todas las veces que me habían hecho sentir insignificante. «¿Qué vamos a hacer, Carmen?», preguntó mi padre, usando por primera vez un tono que sugería que realmente valoraba mi opinión. «Primero, necesitamos hablar con un abogado», respondí calmadamente. «Conozco a alguien que podría ayudarnos». Esa noche, mientras mis padres dormían, me senté en la terraza contemplando las luces de Valencia. Pensé en mi abuela, en su carta, en su confianza en mí. ¿Qué haría ella en mi situación? ¿Revelaría la verdad ahora o esperaría? La respuesta llegó clara como el amanecer. Esperaría el momento adecuado. No por venganza, sino porque algunas lecciones necesitan tiempo para ser realmente aprendidas. Durante las semanas siguientes, mis padres enfrentaron la realidad de su situación. Las facturas se acumulaban, las llamadas de acreedores eran constantes. Se deshicieron de objetos de valor, vendieron el coche de lujo que mi padre tanto amaba, cancelaron sus membresías en clubes exclusivos. Mi madre me llamaba casi a diario, algo que nunca había hecho antes. Al principio eran llamadas prácticas, preguntas sobre cómo negociar con los bancos o qué papeles necesitaban preparar. Pero gradualmente, las conversaciones cambiaron. Comenzó a preguntarme sobre mi trabajo, mis amigos, mi vida. Por primera vez, parecía genuinamente interesada en quién era yo, no en quién creía que debería ser. Mi padre fue más lento en cambiar. El orgullo es un compañero difícil de abandonar, pero incluso él comenzó a mostrar pequeños signos de transformación. Una tarde, mientras revisábamos documentos financieros en la cocina, hizo una pausa.
Eres buena en esto, dijo, señalando mis anotaciones ordenadas y análisis detallado de sus deudas. Siempre fuiste la inteligente, ¿verdad? Yo solo... no, supe verlo. No era una disculpa completa, pero para un hombre como mi padre era un comienzo, asentí, aceptando ese pequeño reconocimiento sin comentarios adicionales. Mientras tanto, Alejandro finalmente reapareció. No en persona, sino a través de mensajes cada vez más desesperados pidiendo dinero. Su relación con Lucía había terminado, dejándolo sin apartamento y sin acceso al estilo de vida al que se había acostumbrado. «Solo necesito un préstamo temporal, Carmen», me escribió. «Sabes que siempre te lo devolveré». No respondí. Algunas lecciones necesitan ser aprendidas sin intervención, y mi hermano tenía muchas lecciones pendientes. La fecha del juicio por la demanda se acercaba, y con ella, el momento que inconscientemente había estado esperando durante años. El momento en que finalmente sería vista. Todo se desmoronó un martes de noviembre, bajo una lluvia implacable que azotaba Valencia, como si el cielo mismo quisiera limpiar los pecados de la ciudad. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada de mi madre, su voz apenas audible entre sollozos. «Carmen, han llegado los documentos del juzgado. La vista es en 2 semanas. Tu padre no ha salido de la habitación desde ayer». Miré por la 1905 ventana, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban caminos erráticos en el cristal, similares a las lágrimas que imaginaba en el rostro de mi madre. Pedí a don Ramón un día libre, algo que rara vez hacía, y me dirigí hacia la estación de trenes. Durante el trayecto, la tormenta arreció. El paisaje mediterráneo, normalmente vibrante y acogedor, se veía sombrío bajo el manto gris que lo cubría todo. Era como si la naturaleza hubiera decidido ponerse en sintonía con el drama familiar que estaba a punto de alcanzar su clímax. La casa de mis padres, una vez símbolo de su éxito y estatus, ahora parecía un mausoleo de 1907, sueños rotos. Las persianas estaban bajadas, el jardín descuidado, y la puerta principal necesitaba una mano de pintura. Llamé al timbre, algo que nunca antes había hecho. Siempre había usado mis llaves, como si necesitara recordarme a mí misma que, a pesar de todo, seguía siendo parte de esa familia. Mi madre abrió, sus ojos enrojecidos confirmando lo que su voz por teléfono ya había anunciado. Me abrazó con una desesperación que nunca antes había mostrado hacia mí. «Carmen, mi niña», susurró, como si solo ahora recordara que yo era su hija. En el salón, los documentos judiciales estaban esparcidos sobre la mesa, junto a tazas de café frío y platos con comida apenas tocada. La demanda era clara. La empresa constructora Edificaciones Mediterráneas exigía el pago inmediato de 3,7 millones de euros por un proyecto fallido en la costa alicantina. Mi padre había firmado como avalista personal, exponiendo todo su patrimonio. «¿Dónde está, papá?», pregunté mientras revisaba los papeles. «Arriba, no ha bajado a desayunar. Apenas habla». Subí las escaleras. Cada peldaño un recordatorio de las innumerables veces que había subido con el corazón pesado, tras una cena familiar llena de comparaciones y críticas veladas. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. En la penumbra, distinguí la silueta de mi padre sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana con la vista perdida. «Papá», llamé suavemente. Se volvió lentamente. El hombre que había frente a mí apenas se parecía al Antonio Vidal que yo conocía. Su rostro, normalmente bronceado y orgulloso, estaba pálido y demacrado. Sus hombros, siempre erguidos, ahora caían derrotados. «Lo he perdido todo, Carmen», dijo con voz quebrada. «Todo lo que construí. Tu madre. Tú. Os he fallado». Era la primera vez que le oía admitir un fracaso. La primera vez que reconocía la posibilidad de haberme fallado a mí. En otro momento, quizás hubiera disfrutado de esa admisión. Ahora solo sentía una profunda tristeza.
Hemos llamado a Alejandro, continuó, frotándose los ojos cansados. Al principio no contestaba. Cuando finalmente lo hizo, le explicamos la situación. Le pedimos que viniera, que nos ayudara de alguna manera. Se detuvo, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Qué dijo?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Mi padre soltó una risa amarga, un sonido que nunca antes le había escuchado. Dijo que lo sentía mucho, pero que estaba atravesando un momento difícil, que acababa de romper con Lucía y que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Las excusas típicas de Alejandro, el eterno adolescente que nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos. Durante años había sido el favorito, el hijo por el que mis padres darían todo. Y ahora, cuando ellos realmente lo necesitaban, él les daba la espalda. Ni siquiera preguntó cómo estábamos, añadió mi madre, que había subido silenciosamente y ahora estaba en el umbral de la puerta. Su propia crisis existencial es más importante que perder la casa donde creció. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, intentos desesperados de negociación con el banco y la constructora, y noches de insomnio planificando estrategias que, en 1970, el fondo, sabíamos que no funcionarían. La deuda era real, los documentos estaban en regla, y la justicia seguiría su curso. Una semana antes de la vista, recibí una llamada de Alejandro. Era medianoche, y su voz sonaba extraña, como si estuviera en un lugar público con mucho ruido. De fondo. «Carmen, necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos, sin preguntar cómo estaba, sin mencionar a nuestros padres. «¿Ahora te acuerdas de que tienes familia?», respondí, la amargura escapando de mis palabras como veneno de una herida infectada. «No empieces con reproches», se quejó. «Estoy en una situación complicada. Necesito dinero, solo unos miles de euros para salir del apuro. Sabes que lo devolveré». La audacia me dejó sin palabras por un momento. Mientras nuestros padres enfrentaban la ruina, él pedía dinero para salir del apuro. «¿Has hablado con papá y mamá últimamente?», pregunté, controlando mi tono. «No tengo tiempo para dramas familiares ahora mismo, Carmen. Esto es urgente». «¿Dramas? ¿Familiares? Van a perder la casa, Alejandro. Todo. ¿Te parece un drama insignificante?». Hubo un silencio, y por un segundo pensé que quizás mis palabras habían penetrado en su burbuja de egocentrismo. Pero me equivocaba. «Mira, lo siento. Por ellos, de verdad. Pero no puedo ayudarles económicamente ahora mismo. Por eso te llamo a ti. Siempre has sido la responsable, la que ahorra, la que planifica. Seguro que tienes algo guardado». En ese momento, sentí algo romperse dentro de mí. No era rabia, ni siquiera decepción. Era la certeza definitiva de que mi hermano, el hijo, dorado, nunca cambiaría. Nunca vería más allá de sus propias necesidades. «No puedo ayudarte, Alejandro», dije con calma. «Y te sugiero que llames a papá y mamá. No para pedirles nada, sino para ofrecerles al menos tu apoyo moral». «Siempre has sido egoísta, Carmen», escupió antes de colgar. «Por eso estás sola». Sus palabras deberían haberme dolido, pero extrañamente me sentí en paz. Durante años había sido la oveja negra, la hija difícil que no encajaba en el molde que mis padres habían diseñado. Ahora los roles se invertían, y la verdad comenzaba a emerger como esos rayos de sol que finalmente atravesaban las nubes de tormenta sobre Valencia. El día de la vista judicial llegó con una claridad mediterránea típica, como si el universo quisiera asegurarse de que todos los detalles de nuestra caída fueran perfectamente visibles. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino sobrio pero elegante. No era solo una decisión estética, era la armadura que necesitaba para lo que estaba por venir. Mis padres me esperaban en el vestíbulo de casa, ambos pálidos y visiblemente nerviosos. Mi madre había perdido peso, y el traje de mi padre, antes impecable, ahora le quedaba holgado.
Ninguno de los dos había dormido bien en semanas. Pase lo que pase hoy, dije mientras nos dirigíamos al coche. Estamos juntos en esto. Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Después de cómo te hemos tratado durante años, sigues aquí, murmuró, más para sí mismo que para mí. Siempre he estado aquí, respondí, solo que nunca lo visteis. El Palacio de Justicia de Valencia imponía respeto con su fachada neoclásica y sus escaleras de mármol. Mientras subíamos aquellos peldaños, sentí el peso de mi secreto como nunca antes. Durante años había guardado la verdad, protegiéndola como un tesoro o una maldición. Ahora, ese secreto podría salvar a mi familia o cambiarla para siempre. El abogado de mis padres, un hombre llamado Sergio Mendoza, nos esperaba en el vestíbulo. Su expresión grave no auguraba nada bueno. Nos condujo a una pequeña sala de reuniones, donde repasamos una vez más la estrategia, aunque todos sabíamos que era poco más que un ejercicio de formalidad. Las pruebas eran contundentes. Los documentos estaban firmados. La deuda era real. Haremos lo que podamos, dijo Mendoza, cerrando su maletín. Pero deben estar preparados para lo peor. Mi madre sollozó silenciosamente mientras mi padre le apretaba la mano, un gesto íntimo que rara vez mostraban en público. Verlos así, vulnerables y unidos en su desgracia, despertó sentimientos contradictorios en mí. Por un lado, sentía compasión. Por otro, no podía evitar recordar cómo su unidad familiar siempre había parecido excluirme. La sala del juzgado estaba medio vacía cuando entramos. Un par de abogados consultaban documentos en primera fila y un ujier organizaba papeles en su mesa. En el lado opuesto se sentaba el representante de Edificaciones Mediterráneas, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una expresión implacable. El NITA. Juicio comenzó con las formalidades habituales: nombres, fechas, expedientes. La voz monótona del secretario judicial parecía provenir de otro mundo, mientras yo observaba las manos temblorosas de mi madre y la mirada perdida de mi padre. Este era el momento que inconscientemente había estado esperando durante años, pero no sentía ninguna satisfacción. El abogado de la constructora presentó su caso con eficiencia brutal. Proyectó en una pantalla contratos, pagarés y correos electrónicos que demostraban, sin lugar a dudas, la responsabilidad de mi padre. Cada documento era un clavo más en el ataúd de su dignidad. Cuando llegó el turno de Mendoza, hizo lo que pudo. Habló de la trayectoria empresarial de mi padre, de cómo la crisis económica había afectado al sector, de su voluntad de pagar dentro de sus posibilidades. Pero sus argumentos sonaban débiles incluso para mí, que deseaba desesperadamente creerlos. Entonces llegó el momento crítico. El juez, un hombre de rostro severo enmarcado por gafas de montura fina, comenzó a hablar sobre los bienes embargables. Según consta en el expediente, dijo consultando sus notas, el demandado es propietario de una vivienda en la calle Caballeros, número 23, valorada aproximadamente en 1.200.000 euros. Mi padre se inclinó hacia adelante, interrumpiendo por primera vez. Esa casa es nuestra, señoría. Es nuestro hogar desde hace 25 años. El juez ajustó sus gafas, mirando fijamente a mi padre. Entiendo su apego emocional, señor Vidal, pero la ley es clara. Si usted no puede satisfacer la deuda, sus bienes responden por ella. Sentí una opresión en el pecho. Este era el momento. Todas las noches en vela, todas las cenas familiares soportando menosprecios, todas las llamadas ignoradas de Alejandro me habían llevado aquí, a este instante preciso. Me levanté lentamente. Mi padre me miró alarmado. Mi madre confundida. Mendoza frunció el ceño, claramente molesto por mi intervención no planificada. Señoría, dije con una voz que sonaba extrañamente firme, hay un error en la documentación. El juez me miró por encima de sus gafas. ¿Y usted es...? Carmen Vidal Montero, hija del demandado. Señorita Vidal, a menos que sea abogada o tenga alguna función oficial en este procedimiento, le ruego que...
La casa de la calle Caballeros número 23 no pertenece a Antonio Vidal. Continué, ignorando su advertencia. Es de mi propiedad. Desde hace 3 años. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Mi padre se quedó inmóvil, como si acabara de recibir un golpe físico. Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Esto es ridículo», intervino el abogado de la constructora, levantándose. «La propiedad figura a nombre del señor Vidal en todos los registros oficiales». «No, señor letrado», respondí con calma. «Si consulta el registro de la propiedad, verá que la titularidad se transfirió a mi nombre hace 3 años, a través de la Sociedad Inversiones Dolores S.L. Nadie hablaba. El juez hizo un gesto al secretario, quien rápidamente comenzó a teclear en su ordenador. Después de unos minutos que parecieron eternos, asintió levemente hacia el juez. «Efectivamente, señoría», confirmó, «la propiedad figura a nombre de Inversiones Dolores S.L., cuya única accionista es Carmen Vidal Montero». El rostro de mi padre pasó del asombro a la confusión, y finalmente a una mezcla de humillación y alivio. Mi madre simplemente lloraba, en silencio, sin apartar sus ojos de mí, como si me viera por primera vez. «Supongo que esto cambia las circunstancias del embargo», dijo el juez, revisando nuevamente sus documentos. «¿Tiene el demandado otros bienes embargables que cubran la cuantía de la deuda?» Mendoza, quien parecía tan sorprendido como todos los demás, tardó un momento en recomponerse. «No, señoría, el resto de propiedades ya han sido liquidadas, para pagar otras deudas». El abogado de la constructora no se daba por vencido. «Exigimos una investigación sobre esta transferencia de propiedad. Podría tratarse de un alzamiento de bienes para evadir responsabilidades». «La transferencia se realizó mucho antes de que mi padre tuviera problemas financieros», repliqué. «Tengo toda la documentación que lo demuestra». La sala comenzó a girar a mi alrededor. Veía los labios del juez moverse, escuchaba fragmentos de conversaciones legales, pero todo parecía lejano, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo. Había revelado mi secreto, y ahora no había vuelta atrás. El juicio continuó con discusiones técnicas sobre la validez de la transferencia, pero el resultado era claro. La casa no podía ser embargada. Mi padre seguiría enfrentando las consecuencias de sus deudas, pero al menos no perderían su hogar. Cuando salimos del juzgado, ninguno de los 3 habló durante varios minutos. El sol mediterráneo caía implacable sobre nosotros, indiferente al drama familiar que acababa de desarrollarse. Finalmente, en la escalinata de mármol, mi padre se detuvo y me miró directamente. «¿Cómo? ¿Por qué?», intentó formular, una pregunta coherente, pero las palabras parecían escapársele. «Creo que deberíamos hablar en casa», respondí. «Hay mucho que explicar». El viaje de regreso transcurrió en un silencio denso, cargado de preguntas no formuladas y emociones contenidas. Cuando llegamos, mi madre preparó café mecánicamente, como si necesitara aferrarse a esa rutina cotidiana, para no derrumbarse. Nos sentamos en el salón, la misma habitación donde tantas veces me había sentido invisible. «La casa no es lo único», dije finalmente, rompiendo el silencio. «Hay más». Les conté todo: la herencia de mi abuela, los millones que había mantenido en secreto, la carta que me había dejado. Les expliqué cómo había comprado discretamente la casa y otras propiedades, cómo había seguido trabajando y viviendo modestamente a pesar de no necesitarlo. Les hablé de mis donaciones anónimas, de mis planes para el futuro, de las razones por las que había mantenido todo en secreto. En las semanas que siguieron, nuestra dinámica familiar cambió completamente. La casa de la calle Caballeros, antes un símbolo de estatus para mis padres, ahora representaba algo diferente: la inversión de los papeles, la caída del orgulloso y el ascenso de la menospreciada. Mi padre caminaba por las habitaciones como un extraño,
rozando con las yemas de los dedos los muebles familiares que ahora sabía que no le pertenecían. Mi madre, siempre atenta a las apariencias, había dejado de invitar a sus amigas del club de tenis. El peso de la verdad parecía aplastarlos a ambos, pero de formas distintas. Una mañana de diciembre, mientras desayunábamos en silencio, Miss Padre dejó su taza de café sobre la mesa con determinación. «Carmen», dijo con una voz que intentaba sonar firme, «creo que deberíamos hablar de la casa». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque intuía perfectamente a dónde quería llegar. «Es tu casa. Siempre lo ha sido, al parecer». Hizo una pausa, visiblemente incómodo. «Quizás tu madre y yo deberíamos buscar otro lugar para vivir». Mi madre ahogó un sollozo. La idea de abandonar la casa donde habían pasado gran parte de su vida matrimonial, donde habían criado a sus hijos, era dolorosa. Pero más dolorosa aún era la humillación de vivir de la caridad de la hija a la que nunca habían valorado realmente. «No quiero que os vayáis», respondí con calma. «Esta es vuestra casa, tanto como mía. La compré precisamente para asegurarme de que nunca la perdierais». «¿Por qué?», preguntó mi madre, hablando por primera vez esa mañana. «Después de cómo te tratamos, ¿por qué harías algo así?». Era una buena pregunta, una que yo misma me había hecho muchas veces durante los años de silencio y secretos. «Porque somos familia», respondí finalmente. «Y porque la abuela Dolores me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar». Mis padres guardaron silencio, asimilando mis palabras. Veía en sus ojos el lento y doloroso proceso de reevaluación, no solo de quién era yo, sino de quiénes habían sido ellos como padres. «No espero que las cosas cambien de la noche a la mañana», continué. «Hay heridas que tardarán en sanar, si es que alguna vez lo hacen, pero podemos intentar construir algo nuevo, algo mejor, desde donde estamos ahora». Establecimos nuevas reglas, nuevos límites. Ya no habría comparaciones con Alejandro, ni críticas veladas durante las comidas. Ya no me sentiría invisible en mi propia familia. A cambio, yo no usaría mi posición económica como arma o como forma de control. Era un pacto tácito, sellado más con miradas y gestos que con palabras explícitas. Alejandro llamó una semana después. Había oído rumores, fragmentos de la historia a través de algún conocido común. Su voz al teléfono sonaba diferente, menos segura, más cautelosa. «Carmen, ¿podemos vernos? Hay cosas que necesitamos hablar». Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro de Valencia. Cuando llegué, ya estaba allí, sentado junto a la ventana, observando la plaza bulliciosa. Se había dejado crecer la barba y parecía más delgado, casi vulnerable. «Así que es cierto», dijo después de los saludos iniciales. «Eres rica». La simplicidad de su declaración me hizo sonreír. «Tengo dinero, sí». «¿Desde cuándo?» «Desde que la abuela murió, hace casi 4 años». Sacudió la cabeza, como si intentara reorganizar sus recuerdos con esta nueva información. «Todas esas veces que te pedí préstamos, ¿por qué no dijiste nada? ¿Habría cambiado algo si lo hubieras sabido? ¿Me habrías tratado de forma diferente?» No respondió inmediatamente, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ambos sabíamos la verdad. Si hubiera conocido mi situación financiera, nuestra relación habría cambiado, pero no para mejor. Me habría visto como una fuente de recursos, no como una hermana a respetar. «Necesito tu ayuda, Carmen», dijo finalmente, yendo directamente al grano. «Estoy en un apuro y...» «No», le interrumpí con suavidad pero firmeza. «No voy a darte dinero, Alejandro». Su rostro mostró primero sorpresa, luego indignación. «¿Por qué no? Tienes de sobra, y soy tu hermano». «Precisamente porque eres mi hermano quiero ayudarte de verdad, no facilitarte que sigas evitando responsabilidades».
Si necesitas un trabajo, puedo ayudarte a encontrarlo. Si quieres formarte, puedo financiar tus estudios. Pero no voy a darte dinero sin más. Se levantó bruscamente, tirando la servilleta sobre la mesa. Siempre fuiste egoísta, espetó, repitiendo las mismas palabras que había usado en nuestra última conversación telefónica. Solo quieres sentirte superior. Le dejé marchar, sin intentar detenerle. Algunas personas solo aprenden a través de sus propias experiencias, y mi hermano necesitaba vivir las suyas sin la red de seguridad que siempre le habían proporcionado nuestros padres. En el trabajo, don Ramón me llamó a su despacho un lunes por la mañana. Su expresión era seria pero cálida. Carmen, han llegado a mis oídos ciertos rumores, comenzó con delicadeza. Normalmente no presto atención a habladurías, pero en este caso, ¿es cierto que eres propietaria de Inversiones Dolores? No tenía sentido negarlo. La verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, como aceite en el agua. Sí, es cierto, admití. Don Ramón asintió lentamente. Eso te convierte en una de las accionistas mayoritarias de este banco, dijo, procesando la información. ¿Por qué seguir trabajando aquí? ¿Por qué no revelarlo antes? Porque este trabajo me da propósito, respondí con sinceridad. Me gusta lo que hago, soy buena en ello, y lo he conseguido por mis propios méritos, no por mi dinero. Me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Eres una mujer extraordinaria, Carmen Vidal. Tu abuela estaría orgullosa. Esas palabras significaron más para mí que cualquier cifra en mi cuenta bancaria. La primavera llegó a Valencia, trayendo consigo el aroma de azahar y nuevos comienzos. Mi relación con mis padres seguía siendo complicada, pero estábamos aprendiendo a conocernos de nuevo, esta vez sin las expectativas y prejuicios del pasado. Una tarde, mi madre me invitó a tomar té en la terraza. El sol se ponía sobre los tejados de la ciudad, bañando todo con una luz dorada. Nunca te pregunté qué quieres hacer con tu vida, dijo mientras servía el té en delicadas tazas de porcelana. Siempre asumí que sabía lo que era mejor, para ti, pero claramente me equivocaba. Quiero hacer algo significativo, respondí, sorprendida por su interés genuino. Estoy pensando en crear una fundación educativa para ayudar a jóvenes que quieran estudiar pero no tienen recursos. ¿Como la abuela hizo contigo?, preguntó con una sonrisa comprensiva. Exactamente. Continuar su legado a mi manera. Asintió, y por primera vez sentí que realmente me veía, no como una extensión de sus expectativas, no como una sombra de Alejandro, sino como Carmen, una mujer con sus propios sueños y valores. Mi padre se unió a nosotras, trayendo una botella de vino y 3 copas. Era un gesto pequeño pero significativo. Antes, rara vez compartía estos momentos conmigo, reservándolos para sus reuniones con mi hermano. Propongo un brindis, dijo mientras llenaba las copas, por los nuevos comienzos. Alzamos nuestras copas al sol poniente, cada uno reflexionando silenciosamente sobre el camino que nos había llevado hasta allí. No era un final feliz de cuento de hadas, era algo más complejo y real. Una familia imperfecta aprendiendo a sanar, a perdonar, a verse mutuamente con nuevos ojos. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en el balcón como tantas otras veces. Pero algo había cambiado. El peso que había cargado durante años, el secreto, el resentimiento, la necesidad constante de probar mi valía, se había aligerado. No había desaparecido completamente, pero podía respirar mejor, más profundamente. Saqué la carta de mi abuela, arrugada ya por las innumerables veces que la había leído. Úsalo sabiamente, cuando tú lo decidas, había escrito. Y eso era exactamente lo que había hecho y lo que seguiría haciendo, porque la verdadera riqueza no estaba en los millones de mi cuenta bancaria, ni en las propiedades a mi nombre. Estaba en la libertad de ser quien realmente era,
sin disminuirme, para complacer a otros. Estaba en la capacidad de ayudar, de construir, de crear un legado propio. Y, mientras las estrellas aparecían una a una sobre Valencia, sentí por primera vez en mi vida que estaba exactamente donde debía estar, siendo exactamente quien debía ser. No la hija invisible, no la heredera secreta, sino simplemente Carmen, imperfecta, compleja y finalmente libre.